Ser podcast. París, como cada mañana de domingo, Marc Bassets, corresponsal del País en esa capital francesa. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Bonjour. Estábamos escuchando ahora en el resumen informativo lo que ha ocurrido cerca de la Torre Eiffel. Creo que hay una parte de la información que hemos escuchado que es determinante, que es un joven con graves problemas psiquiátricos, más allá de que sea calificado como acto terrorista, ¿no? Sí, bueno, con graves problemas psiquiátricos y con antecedentes de condena, una condena por terrorismo a 4 años de prisión, según ha contado contó anoche el ministro anterior, por planificar un atentado, al parecer, contra la Défense hace unos años, ¿no? Yo creo que las cosas, bueno, cuanto más información tengamos, más se van a aclarar, pero bueno, este es un tipo de atentado que en los últimos años se ha visto bastante, ¿no? Más que los atentados con células terroristas muy organizados, muy orquestados, con armamento bastante sofisticado, ¿no? Pues como fueron, por ejemplo, los atentados de Bataclan o de Charlie Hebdo, pues son personas relativamente solitarias, algunas con perturbaciones psicológicas que se agarran o que invocan, bueno, en este caso Alá, al parecer, ¿no? Alá es grande, con un grito que se ha escuchado mucho en atentados de este tipo, y que se agarran a esto, ¿no? Al Islam, al islamismo. Pero bueno, vamos a ver qué más se conoce, y en todo caso, bueno, es algo que ha ocurrido en el centro de París, de hecho bastante cerca de mi casa, ¿no? Cerca de la Torre Eiffel, en un lugar muy transitado por turistas, está cerca de un puente donde los turistas pasan y se hacen fotos. Siempre que paso por ahí veo sobre todo asiáticos y algunos que se casan, ¿no? Con vestidos de boda, que se hacen la foto con la Torre Eiffel detrás. Pues ahí sucedió esto, y sucedió menos de 2 meses después de que se muriese un profesor de instituto apuñalado en el norte de Francia, y a unos meses de los Juegos Olímpicos. Aquí hay una cierta preocupación porque pueda suceder algo similar durante los Juegos Olímpicos del próximo verano en París 2024. Oye, hay una cosa que quería comentar contigo, aunque sea rápidamente, porque tú en el periódico habrás tenido que escribir, supongo que más de una vez, alguna necrológica por alguna defunción de un personaje público. ¿Alguna vez has escrito una necrológica sin saber si esa persona está cercana a su fallecimiento? Sí, de hecho es una de mis obsesiones, es tener preparadas necrológicas para cuando se muera gente importante que creo que se van a morir y no va a tardar mucho, porque me produce un pánico que se muera un gran personaje a las 10 de la noche, ¿no? Cuando el periódico está a punto de cerrar, y tener que escribirlo en 10 o en 20 minutos, ¿no? Y al final nunca lo acabas de preparar, pero bueno, tienes las ideas, vas dándole vueltas, pues lees libros sobre... Bueno, sí. Te podría citar algunos, pero que estoy preparando, pero prefiero no citarlos. Es feo hacerlo, exacto, sí, es mejor no saber quién está en esa lista. No, esto lo cuento porque, claro, ha muerto esta semana Henry Kissinger, un gran personaje, y digo gran en el sentido de la envergadura, no de su moralidad, por decirlo de alguna manera. Y el New York Times ha publicado una necrológica que estaba escrita por un redactor que murió hace más de 15 años. Es decir, el objeto de esa necrológica ha sobrevivido al autor de esa necrológica, que lógicamente luego se ha actualizado un poco en los últimos años, aunque tampoco ha hecho mucho Kissinger en los últimos 15 años, ¿no? Es una paradoja esto, Marc. Sí, y yo lo estoy viendo cada vez más, porque hay grandes personajes, grandes en el sentido que tú dices, que mueren muy mayores, ¿no? Entonces, igual hace 30 años que los periódicos y los medios de comunicación se están preparando por si acaso esta persona se muere, tengamos preparado el artículo necrológico, ¿no? Y el Le Monde también está firmado por 2 periodistas, uno de ellos, Henri Pierre, que bueno, yo la verdad es que no me sonaba, luego me he investigado un poco y fue un gran periodista que fue corresponsal en Washington, como nosotros, durante mucho tiempo. Se jubiló en el año 82, y bueno, aunque estaba jubilado, me imagino que siguió haciendo cosas para Le Monde, y hizo un obituario de Kissinger, y él murió en el 94, en el año 94, y esta semana firmaba un magnífico
obituario de Henry Kissinger en Le Monde, Henri Pierre, un homenaje a este periodista también. Sí, es curioso porque creo que eso también define mucho a los grandes periódicos, ¿no? Periódicos que se pueden permitir tener una sección de necrológicas, que no tienen que encargarlas, corre que te corre cuando alguien fallece. Bueno, vamos a empezar, que tenemos mucho material, venga. España está entre los 10 países del mundo que más armas exportan a terceros países, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Nos hemos mantenido en el 8º puesto desde 2013 por la venta de armas a Arabia Saudí, que no es precisamente un régimen democrático ni un régimen que garantice que las armas se queden en ese territorio. En el caso de Israel, francas dudas, decía hace poco, de que se esté respetando el derecho internacional. España no ha dejado de mantener vínculos comerciales armamentísticos con ese país. Así que, mientras hablamos de defensa de unos derechos, acabamos quizá ayudando a vulnerarlos por otro lado. Y además, Marc, esto plantea muchos dilemas. El primero es, si dejamos de dar armas a un determinado Estado, a un determinado país, lo dejamos desprotegido. Tiene dilemas, porque estamos de acuerdo en que la idea de fabricar más armas, de vender más armas, de gastar más en defensa, resulta al menos inquietante o dudosa, ¿no? Y que sería claramente preferible gastar este dinero en otras cosas. Pero, por ejemplo, ¿qué se hace con Ucrania, ¿no? Con un país como Ucrania? ¿Hay que dejarlo en manos de Rusia o hay que ayudarle y darle armamento? O con los países limítrofes con Ucrania, que ahora, desde que de Ucrania por Rusia de hace 2 años, se sienten amenazados, ¿no? Otra cuestión que creo que plantea un dilema. Se habla desde hace años de la autonomía de la Unión Europea respecto a Estados Unidos, la necesidad de no depender de Estados Unidos para defenderse, pero esto implica que gastemos mucho más en defensa, ¿no? En armamento. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se gasta más en armas para poder ser independientes de Estados Unidos? ¿No se gasta con el riesgo de seguir dependiendo de Estados Unidos para nuestra defensa? Y esto ocurre en un contexto de aumento, en realidad, de gasto militar en los últimos años. Al final de la Guerra Fría, el gasto militar bajó porque se consideraba que íbamos hacia un mundo más pacífico, más que la diplomacia resolvería los conflictos, pero ahora con la guerra de Ucrania, y no solo con la guerra de Ucrania, los presupuestos militares a escala global se han disparado, aumentaron en el 2022 un 3,7% y en la Unión Europea aumentaron un 13%. Leí hace unos días en el semanario The Economist unas declaraciones del presidente de Rheinmetall, fabricante de armas, gran fabricante de armas alemán, que decía: este será nuestro mejor año en cuanto a pedidos, nuestro mejor año de la historia. Es horrible esa afirmación. Para hablar un poco más de las paradojas entre ese negocio de la defensa y las palabras en la política, nos atiende desde Barcelona Jordi Calvo, que es investigador sobre cultura de paz, desarme y economía de la defensa en el Centro de los Estudios por la Paz. ¿Cómo estás, Jordi? Buenos días. Hola, buenos días. Es contradictorio, ¿no? El hecho de que España exporte armas a Israel al mismo tiempo que Pedro Sánchez critique, sí, y sea seguramente el líder internacional que más critica las acciones de Israel en Gaza. Sí, la verdad que no da que pensar de cómo funciona este negocio, y yo creo que esta parte de la política. Yo creo que quizá una primera conclusión puede ser que España y muchos otros países, pero bueno, España en concreto vende armas a quien quiere y a quien puede, independientemente de otras consideraciones, ¿no? Aquí hay una línea que la marca el negocio, que la marca el sector industrial, que quiere vender más, porque son empresas privadas que buscan su propio beneficio. Pero hay otra línea que te la marca, pues, tus alianzas políticas, el momento, el contexto, en el que, pues dependiendo de qué lado estás, puedes vender a un país u otro. Es por eso que España vende a Arabia Saudí o vende en otros conflictos. Algo que podemos considerar contrario a la legislación, y ahora digamos que se posiciona de esta manera, que probablemente responde a otras cuestiones políticas que no son las del negocio. ¿Cómo podría garantizar el gobierno español que las armas que vendemos a Arabia Saudí no las vende a terceros, o lo que hacemos es mirar para otro lado? Yo creo que justo con el caso de Arabia Saudí, por el enorme volumen que hay de venta de armas desde ya hace muchísimos años, con varios gobiernos,
España, el gobierno español ha ido ideando un método por el cual intenta sortear la legislación. La legislación española, que es la que sigue a la legislación europea, ¿no? Eso es una copia de la legislación europea, la posición común sobre exportación de material de defensa y doble uso, tiene que aplicar 8 criterios cuando autoriza licencias de exportación de armas a otros países, a las empresas que lo piden. Y entre estos 8 hay 2 que llaman mucho la atención y que nos fijamos más. Uno es que en el país se respeten los derechos humanos y respete el país el derecho internacional humanitario, y que la situación del país sea que un país donde no hay tensiones, un país que no está en conflicto armado. Arabia Saudí vemos que no, claramente no cumpliría estos criterios y algunos otros de la lista. Pero aún así, España vende armas a Arabia Saudí y a algunos otros países que incumplirían estos criterios desde siempre. ¿Es esto legal o ilegal? Bueno, puede haber un debate, ¿no?, sobre si es legal o ilegal. Yo me atrevería a decir que estamos incumpliendo la propia legislación, pero ha ideado un método que es aplicar lo que se llama el certificado de último destino. Nosotros hablamos con el gobierno hace tiempo sobre esta cuestión y nos explicaron que tenían este certificado de último destino por el cual, ¿no?, hay un certificado que puedes bajar de internet fácilmente, que las empresas tienen un cuadrito donde piden que el país que compra marque que no va a usar esas armas de manera contraria a la legislación del país exportador. Vaya garantía más precaria, ¿no? Bueno, aún es peor, porque con el tiempo, para intentar mejorar este sistema, han creado lo que se llama el certificado de control ex post, que también lo tienen otros países, como Estados Unidos, Alemania o Suiza, en el que consiste en que hay otra casillita que se ha añadido a este formulario en el que el país comprador marca esta casilla en la que acepta que pueda tener visitas de inspección del país vendedor. Claro, lo difícil es pensar qué va a hacer, ¿no?, un inspector, imaginaos, ¿no?, alguien del gobierno español que se va a Arabia Saudí a mirar si las armas que se le han vendido han sido utilizadas de una manera u otra. Claro, puede decir que ya las han usado y por tanto han explotado. Me parece un poco una broma, Marc, esto que escuchamos. Sí. Buen día, Jordi. Buen día. ¿Por qué España está tan bien posicionada como exportador de armas? Porque está en lo alto del ranking. ¿Cómo se explica esto? Yo creo que más que porque la industria española lo haga especialmente bien, porque es una industria, más bien es una industria que proviene de la industria pública de la época franquista, luego ha tenido un gran apoyo por parte del gobierno español, y yo creo que ha sido una apuesta política porque en España se desarrolle una industria militar potente, y ello no se consigue solo con, digamos, la parte más de competitividad de estas empresas, sino que se consigue con un apoyo importante del gobierno, poniendo todos los medios necesarios para que esto ocurra. Uno, teniendo a personas que trabajan en el gobierno ayudando a que se materialicen contratos en las embajadas, ¿no?, in situ. Otro, digamos, con políticas de apoyo al sector y con dinero para I+D militar, etcétera, que durante algunos años incluso fue superior la I+D militar en España que a la I+D civil, por ejemplo. Y además, yo creo que con una aplicación muy laxa de la legislación de exportación de armas. Una aplicación laxa que lo que busca no es reducir la exportación de armas, sino, curiosamente, lo que vemos, probablemente porque lo busca, es que consigue que cada vez España exporte más armas y de una manera bastante descontrolada. Y no, esto no debería indignarnos más. Es que tal y como lo cuentas, Jordi, además tienes este tono que da gusto escucharte, por algo te dedicas a la cultura de la paz, pero me sorprende que no está más en el debate público. Sí, es verdad. Yo creo que cuando nosotros hablamos y hacemos charlas, ¿no?, y entrevistas, y en fin, lo comentamos con grupos y con otras personas, vemos que quizá hay una aceptación demasiado acrítica de que los negocios son los negocios, ¿no? Y que, mira, si no lo hacemos nosotros, lo hará otro, y lo que tenemos que hacer es beneficiarnos lo máximo posible. Cosa que yo creo que aquí hay un error.
el beneficio económico a corto plazo, que aparentemente nos viene bien a todos, tal y como pasan los años, como bien comentabais al principio, nos va a salir más caro porque estamos destinando muchísimo más dinero a gasto militar, muchísimo más dinero a apoyar estas empresas. Estamos destinando, ¿no?, muchísimo más recursos a vivir en un mundo más inseguro, en el que probablemente, si no promoviéramos que este mundo fuera más inseguro, ¿no?, que hubiera más armas en el mundo, podríamos dedicar estos recursos a educación, a sanidad y a hablar de la seguridad que importa, ¿no?, que es eso, ¿no?, poder tener un médico cuando lo necesitamos, poder educar aquello, ¿no?, acceder a la educación que queremos, etcétera. En España ha habido, según el color político del gobierno, ha cambiado este apoyo a la industria armamentística y sobre todo, bueno, a mí de lo que estás contando me llama mucho la atención el apoyo a vender armas a países democráticamente dudosos, ¿no? Porque yo creo que hay dos debates ahí. Uno es a quién vendemos las armas y otro es si hay que fabricar o no armas, que creo que es otra cuestión, ¿no? ¿Ha habido cambios entre si gobierna la izquierda o la derecha, para resumirlo? No, la verdad que si miramos la evolución de cómo ha evolucionado, ¿no?, el aumento de la exportación de armas en España y cómo se ha desarrollado esta industria, podemos decir que simplemente la tendencia ha sido al alza, incluso la misma que la del gasto militar, ¿no? Digamos que esto es una política, entre comillas, de Estado, ¿no?, que se decide desde arriba, en la que no hay debate político posible. Probablemente porque bueno, hay muchos más intereses en juego, porque es una cuestión de política internacional y porque hay muchos negocios también relacionados. Mirando esto que comentas, alguna vez nos hemos preguntado, ¿pero en algún momento puede haber habido mayor, ¿no?, promoción de estas exportaciones por un gobierno u otro? Pues mira, hay dos momentos clave para que veamos que la diferencia no existe. Uno es en el año 2017 y otro en el año 2020, ¿no?, en el que hay unas autorizaciones de exportaciones de armas récord de 20.000 millones. Es decir, en un año se autorizan exportaciones de armas por 20.000 millones que sucederán los años siguientes. En 2017, que más provenía probablemente de políticas del año anterior, 2016, y ahí vemos también algo muy relevante, que el ministro de Defensa en aquel momento era Pedro Morenés, un ministro de Defensa que provenía del sector armamentístico, ¿no?, que antes y después de ser ministro de Defensa se ha dedicado a vender armas. Y digamos que todo junto hace que en este país estamos convirtiéndonos, ¿no?, en líderes mundiales, probablemente casi en la única cosa en la que sea un líder mundial, que es en venta de armas. Y además con consenso político, ¿no? Estaba pensando cuando has dicho lo de Pedro Morenés, lo mucho que nos escandalizábamos cuando escuchábamos los vínculos entre, yo que sé, Dick Cheney con Halliburton, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, en gobiernos de todo signo político ha habido individuos que provenían y que luego han desembocado de nuevo en empresas armamentísticas, y supongo que no hay ningún mecanismo que evite estas puertas giratorias, ¿no? Bueno, no existe un mecanismo relevante porque así ha ocurrido, ¿no? Pedro Morenés era director de la segunda empresa de misiles más importante del mundo, director en España, de MBDA, antes de ser ministro de Defensa en España. Claro, las puertas giratorias, ¿no?, todo este conflicto de intereses que se puede debatir en el Parlamento no se aplica de una manera amplia. Y digamos que no lo tenemos bien asumido. Y bueno, esto es un problema porque vemos que las mismas personas, ¿no?, que se benefician de la producción armamentística muchas veces están muy ligadas al gobierno. Y es normal, porque los únicos recursos que van para armamento en los países que compran y en los países que venden son los recursos públicos. Y yo creo que esto es especialmente grave. Mira, hay un dato que no tenemos que olvidar. Esto lo hace una universidad de Estados Unidos, la Brown University, que hace unos estudios en Estados Unidos sobre cuántos empleos se pueden generar con el gasto en defensa. Y desde hace tiempo lo van comprobando, y los últimos datos, que los acabo de consultar ahora, dicen que por 1.000 millones de dólares que se invirtieran en defensa en Estados Unidos se podrían generar
11.200 empleos. Pero con este mismo dinero, en Estados Unidos, probablemente aquí sería lo mismo, se generarían 26.700 empleos en educación, 16.000 en energía limpia o 17.000 en salud. Y esto les dice uno de los principales argumentos de la actual ministra de Defensa, que es, siempre que habla del gasto en defensa, dice que es muy interesante para España porque genera empleo. Yo lo dudaría. Ya nos has dejado mal cuerpo para el resto del día, Jordi. Jordi Calvo, que es investigador sobre cultura de paz, desarme y economía de la defensa en el Centro de los Estudios por la Paz. Gracias por el diálogo, Jordi. Un abrazo. Gracias. Buenos días. Hasta luego. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Mar, paramos un par de minutos y asistimos a un diálogo en el que tú tenías especial interés. Ahora presentamos a los invitados. Venga. Muy bien. Now the labor leaders screaming when they close the missile. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor. El plan motosierra será porque le vamos a pasar la motosierra al gasto público. Tiemblen políticos, sigan mintiéndole a la gente, manga de delincuentes, ladrones. No les gusta nuestro plan porque de ahí ustedes no pueden morder, se van a quedar sin robar. Van a tener que laburar como personas honestas. Marc, está bien escogida esta música, ¿eh? La Renga, Panic Show. Yo soy el león, dice, ¿no? Y esta es Milei, el futuro presidente de Argentina, recién elegido, ha utilizado esta canción en sus mítines y este eslogan de yo soy el león, el hombre de la motosierra, como escuchamos hace un momento. Sí. Y al parecer no les ha gustado mucho a los músicos de su canción, pero va perfecta, ¿no? Para el personaje. Sí. Y dentro de una semana, ese personaje, el domingo día 10, pues Argentina va a escuchar su discurso, asumiendo la presidencia del país. Más allá de las promesas políticas y los mítines de campaña con motosierras que atraparon a muchos votantes, la gran incógnita no solamente es cómo será de imprevisible su gobierno, sino cómo es la fractura que llevó a Argentina a elegirlo como presidente. De hecho, Marc, haciendo mucho hablábamos con Pablo Stefanoni sobre Milei y sobre la nueva rebeldía de derechas, ¿no? Sí. Y si nos quedamos un poco en lo anecdótico, pero yo creo que es significativo y revelador, miremos los peinados, ¿no? Los peinados extravagantes y rebeldes. ¿Quiénes los llevan hoy, estos peinados extravagantes y rebeldes? Desde hace unos años, ¿no? Pues los políticos de la derecha, y concretamente de la derecha populista. Mira, pensamos en Donald Trump, en Boris Johnson y ahora en Javier Milei, porque como decía Pablo Stefanoni, la rebeldía se ha vuelto de derechas y lo punk o lo heavy, para pensar en esta canción que estamos escuchando, pues o suena ahora a discurso de derecha. Y por supuesto la incógnita es cómo va a gobernar, es decir, si va a ser el punk de la campaña cuando esté en el gobierno, o si va a ser un político conservador o de derechas o liberal incluso, pero más al uso como se han visto otros, porque algunos de estos líderes tan estridentes y cuya victoria iba a ser un terremoto y el fin del mundo, bueno, han tenido efectos negativos, pero al final han gobernado de una manera más institucional y el sistema les ha moderado, pero otros como Trump no. Entonces yo creo que esta para mí es la gran incógnita de lo que pasará en Argentina los próximos meses y años, ¿no? Y para hablar de eso hemos invitado a Enric González, que fue corresponsal en Buenos Aires del país durante mucho tiempo. ¿Cómo estás, Enric? Buenos días. Buenos días, Javier. Y también nos atiende el periodista argentino Martín Caparrós. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? La verdad, Martín, es que no sé si darte las condolencias por haber elegido a Milei y lo que ha ocurrido en Argentina, o la enhorabuena por la de cosas que vas a tener ahora para escribir. Preferiría quedarme callado, te aseguro. Preferiría no escribir absolutamente nada. Aunque efectivamente, como estaban diciendo ustedes recién, va a haber demasiado para escribir, porque aquella vieja frase castellana donde digo, etcétera, etcétera, parece ser finalmente el lema de Milei. Por lo menos es lo que ha pasado en estos últimos 2 meses desde la primera vuelta de las elecciones. O sea, se ha contradecido o contradicho tantas veces y ha hecho marchas y contramarchas tantas otras que realmente hay un
gran misterio en qué Milei va a gobernar la Argentina. De hecho, eso es lo que me gustaría preguntaros a los dos. ¿Va a normalizar o va a aplacar a Milei o que Milei va a ser Milei? Yo creo que ni Milei ni el sistema son ahora lo esencial. O sea, yo creo que esto puede ser el fin del mundo porque Argentina, en el sentido económico, está en el fin del mundo. El riesgo de hiperinflación es tan evidente, quizá haga lo que haga Milei. Y después de una hiperinflación ya sabemos lo que pasa, hay un colapso. Entonces, más que el estilo de Milei, que a mí, que ya no vivo en Argentina, pues me importa menos, lo que me preocupa es, pues, por ejemplo, que siga hablando de dolarización, porque entonces quiere provocar de forma voluntaria una hiperinflación. Para dolarizar hay que tener antes una hiperinflación. Y si lo hace de forma no deseada, es decir, si está hablando de dolarización y no quiere hiperinflación, entonces es que está loco. Hola, Enrique y Martín. Martín, escribías durante la campaña, escribiste que para ti lo más duro era la extrañeza de ver a una parte muy importante de tu país, de personas dispuestas, y cito, a entregarle el mando a un desquiciado. ¿Has superado esta extrañeza? ¿Lo has entendido ya? ¿Qué ha pasado? No lo he entendido ni quiero superar esa extrañeza. Quiero que me siga pareciendo extraño, porque si no es aceptar cosas que uno podría, no sé, que parecen inaceptables. Para decirlo de una manera muy tonta, si tu jefe te encarga una nota o una pieza porque dice que se lo dijo su perro muerto a través de una medium, y que ese perro además lo sabía que tú tenías que escribir sobre eso, porque Dios se lo dijo a su perro muerto, que, insisto, se lo comunicó a él a través de una medium. ¿Tú escribes la pieza o le dices a tu jefe que cambie la medicación o que, en fin, que se vaya a hacer ver? Bueno, pues eso es lo que dice Milei, quiero decir, empezando por ahí. Después podemos entrar en todo tipo de matices y de detalles, pero empezando por confiarle el país a un señor que dice seriamente que Dios lo designó a través de su perro muerto, etcétera, 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 para gobernar la Argentina. Bueno, es muy raro que tanta gente más o menos razonable lo haya elegido. Yo creo que tiene que ver con una crisis, así como, no sé si terminal, espero que no, pero con una crisis fortísima de un país que está desesperado porque hace 20, 30 años que no hace más que degradarse, retroceder, joder a sus habitantes en casi todo lo que puede, y que entonces mucha de esa gente dijo, bueno, ¿y a mí qué me importa? Lo único que me importa es eso que canta el León, aunque los de la Renga, los del el grupo que lo compuso le decían todas las veces que no, y que sale con la motosierra, y que grita, y que insulta, y eso fue lo que le hizo conseguir el 30% de los votos en la primera vuelta. Después ya en la segunda hay toda una serie de otras consideraciones que, bueno, si queréis hablamos de eso después. Claro, decía el otro día Leila Guerriero, contaba que una chica de 24 años que votó a Milei, aun siendo de una generación que nació en democracia, contaba que su generación nunca había estado bien, ¿no? Hay una especie de desesperanza entre la juventud y ahí también se puede ver un paralelismo con lo que puede ocurrir en muchos países europeos, ¿no? Uh-huh. Es que yo siempre digo, para la gente ni siquiera tan joven, en la Argentina, para los menores de 45, 50 años, la democracia no es más que el sistema en el que han vivido mal toda su vida. Quiero decir, para los viejos como yo, la democracia fue una aspiración. Yo me tuve que ir cuando era muy chico porque había habido un golpe de Estado, entonces recuperar la democracia fue importantísimo y además sabemos cómo es lo otro. En cambio, insisto, los menores de 45, 50 años que solo han vivido en democracia y que en gran parte solo han vivido mal,
no tienen ninguna buena razón para tener un apego por ese sistema que no les ha funcionado durante sus vidas. Enrique, hablabas hace un momento de que esto es el fin del mundo, has dicho, es muy fuerte esta palabra. Sí, pero es intencionadamente fuerte, es que sí. Hay que ser consciente, ahora lo decía Martín, de la degradación del país, y la degradación, como mejor se cuantifica, es con los números, con las cifras económicas. El país está al borde del colapso. No sabemos ni siquiera toda la deuda en dólares que acumula Argentina, porque las empresas han ido demorando los pagos a sus proveedores externos, han acumulado al menos 20.000 millones de deuda que hay que sumar a la pública, y no hay dólares. Entonces, la realidad es que el peso no vale prácticamente nada, y si se asume esa idea de que el peso no vale nada y que algún día, el año que viene o el otro, como decía Milei, se va a dolarizar la economía, en fin, imagínate que mañana nos dijeran el euro lo vamos a dejar correr, nos vamos a pasar al dólar en toda Europa. ¿Qué haces con tus euros? Comprar dólares. Luego el euro se devalúa de una forma vertiginosa. Y Argentina está, en fin, a una semana de que pueda ocurrir esto. Bueno, pues si el plan es tal, pues venga. ¿Cuánto tiempo van a soportar? Perdón, una aclaración nada más. Lo curioso es que efectivamente el peso no vale nada, no se sabe qué vale y qué no vale, y la deuda argentina con el exterior en dólares es enorme. Pero lo quizás más curioso de todo esto es que se calcula que los argentinos tienen fuera de la Argentina, o en dólares, que equivale a tenerlo fuera en el colchón o en el colchón, o en las cuentas en Uruguay, que es un gran país, pero se dedica a eso, o en Estados Unidos, o donde sea. Bueno, tienen los argentinos probablemente la misma cantidad de dólares que esa deuda que la Argentina tiene con el mundo. El problema es de confianza, quiero decir, jamás lo tendrían en pesos porque saben que los pesos pueden desaparecer en cualquier momento. Entonces, ¿cómo se hace para restablecer la confianza de los ciudadanos de un país en su país? Porque en definitiva tener dólares es exactamente eso, no tener confianza en el país. Y eso es lo que Milei quiso como institucionalizar. No se puede tener confianza en este país, tenemos que tener una moneda extranjera. Y los argentinos han confiado en él masivamente. ¿Cuánto tiempo van a aguantarlo? Sí, han confiado en la desconfianza, efectivamente. ¿Y cuánto tiempo creéis que van a confiar en él o van a perder la paciencia rápido ante este panorama realmente tétrico que describís? Yo creo que según las primeras señales que se den, o sea, estoy seguro de que el Fondo Monetario volverá a ayudar. En un primer momento no debería ocurrir ningún desastre, pero según sean las señales, si se desata esa espiral negativa de la que el propio Milei ha advertido, eso hay que agradecérselo. O sea, en campaña prometió que todo el mundo lo pasaría horriblemente, seguramente sea verdad, dijo que la situación era límite y eso es verdad, pero a poco que a él y a Caputo, un economista al que conozco un poco y, en fin, no creo que nunca le den el premio Nobel, pero bueno, es el que está encargado de mantener ese último hilillo de confianza del que pende el país. Si ese hilillo se rompe, la confianza es que no llegará a nacer, y el riesgo de la rúa, o sea, el riesgo de un colapso del poder, teniendo en cuenta que Milei no tiene gobernadores, no tiene mayoría parlamentaria, necesita aliarse de alguna forma con la casta clásica para sobrevivir. Si se encuentra solo, pues en fin, la historia nos explica qué ocurre. De la rúa huyendo en helicóptero y todo incendiándose.
Ahora, puedo aclarar que este señor Caputo, el que no va a recibir el premio Nobel, ya fue ministro de Finanzas de Macri. Sí, claro, por eso le conozco. Sí, me imaginé cuando lo dijiste, por supuesto. Y entonces, quiero decir, su fracaso ya está registrado y, de algún modo, la falsificación de Milei, cuando se pasó toda la campaña hablando contra la casta, que eran los políticos, los que habían participado en los gobiernos, etcétera, etcétera, y empieza por nombrar un ministro de Economía que forma parte de esa casta, una ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich, su contrincante, a la que llamó asesina de niños porque ponía bombas en los jardines de infantes, la nombra como ministra de Seguridad, etcétera, etcétera. Y dentro de esa maraña que son sus propuestas, porque realmente un día dice una cosa, otra, de lo que habla todo el tiempo es de que hay que recortar el gasto público. Ahora, la única idea muy precisa que dio para lo de recortar el gasto público es acabar con la obra pública. La obra pública son unos 500.000 de trabajadores alrededor aproximadamente, que si se suspendiera, como él dice, en semanas la obra pública, se quedan en la calle para empezar a hablar. Quiero decir, 500.000 de personas. Yo creo que la Argentina no tiene, afortunadamente, pero como siempre me equivoco, probablemente me equivoque una vez más, creo que no tiene la paciencia suficiente como para soportar ese tipo de medidas. ¿Sabes qué? Ya casi os voy a citar para dentro de un par de semanas porque el apocalipsis argentino ha llegado entonces. Enrique González y Martín Caparrós, además Martín ha publicado hace muy poco El Mundo Entonces, en Penguin Random House. Habría sido curiosísimo, Martín, leer cómo narra la historiadora de tu libro este periodo en Argentina, así que aguantamos un poco a ver si nos lo escribes. Oye, que muchas gracias por venir, Enrique, Martín, un abrazo fuerte, cuidaos. Gracias a vosotros, abrazos. Hasta luego. Chao. Y Mar Bassets, corresponsal del País en París, hasta la semana que viene, quédate porque hay que escuchar ahora a Leila Guerriero. Gracias. Noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.